En esta oportunidad estaremos haciendo una aclaración y para ello vamos a hablar de cómo creen en cuanto a la deidad de Dios y en cuanto a su Hijo amado los testigos de Jehová, cómo creen los arrianos y cómo creen los monarquianos con respecto al Padre y al Hijo. Y luego, por último, estaremos hablando cómo creemos nosotros y por qué creemos como creemos. Y cuál es esa diferencia, porque se nos ha confundido. Algunos, por lo que he visto en redes sociales, han publicado videos nuestros diciendo que somos o testigos de Jehová o arrianos o monarquianos dinámicos. Entonces es bueno que esto quede claro, pero para eso vamos entonces a empezar con el primer grupo, los testigos de Jehová, que son muy conocidos mundialmente. Vamos a decir lo que sabemos de ellos, en cómo creen ellos con respecto a el Padre y especialmente en este caso a el Hijo. Ellos creen que Cristo sí es el Hijo de Dios, pero que comenzó su existencia en el cielo como un ser, con vida propia, con vida en sí mismo. Entonces eso los diferencia mucho con respecto a nosotros. Luego explicaré por qué. Porque nosotros creemos, como dice la Escritura, y la Escritura nos dice claramente desde dónde empieza la existencia de Cristo como un santo ser. Antes preexistía, sí, pero no como un santo ser. Luego aclararemos eso, pero luego entonces queda claro que ellos creen muy distinto a nosotros. Creen que el Hijo fue creado por Dios y que éste existe desde antes de nacer de María como un ser. Así que entonces vamos a aclararlo. Si pensamos en los arrianos también creen muy parecido. Ellos creen que Cristo es creado, que fue la primera obra de creación de Dios. Fue Cristo según ellos. Dios creó a Cristo como un ser independiente a él y lo creó antes de la creación, según enseñan los arrianos. Nosotros no creemos así en cuanto a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo creen los monarquianos dinámicos en cuanto al Hijo de Dios? Ellos creen que el Hijo de Dios es hijo por adopción, pero no por genética, no porque fue engendrado por el Padre, lo cual es muy distinto también a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos lo que reveló el Padre al apóstol San Pedro, luego lo estaré explicando, y es exactamente todo lo contrario a lo que enseñan los dinámicos. Los monarquianos dinámicos enseñan que Cristo Jesús es hijo de José, pero no del Padre. Entonces es muy importante aclarar que nosotros creemos que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no que es engendrado por un ser humano común y corriente, porque eso contradice la Escritura, esa creencia de ellos. Pero también los otros grupos que mencioné, como los testigos o como los arrianos, ellos creen en modalismo, como lo creen otros movimientos también muy reconocidos, como el unicitarismo o como el trinitarismo, que creen en que el Hijo de Dios es un ser que vino a la tierra y se encarnó. Creen en modalismo. Entonces los testigos de Jehová y los arrianos son modalistas también, porque creen que el Hijo empezó su existencia antes de nacer de María como un santo ser, distinto al Padre. No era el mismo Padre, pero era un ser que estaba en el cielo según esas doctrinas y que vino y se encarnó. Eso es modalismo. O sea que tenemos que decir que los trinitarios son modalistas, los unicitarios son modalistas, los testigos de Jehová son modalistas, los arrianos son modalistas y los dinámicos o monarquianos dinámicos no son modalistas, pero no creen que Cristo es el Hijo de Dios, no un hijo por adopción, como somos nosotros los otros mortales, porque Cristo en su humanidad, pues obviamente, él fue un mortal, murió, pero él fue engendrado por el Espíritu mismo del Padre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María y engendró al Hijo, porque así estaba en la profecía. Cuando dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré. O sea que el Padre aclara que el Hijo Cristo Jesús es hijo de Él porque Él lo engendró, no porque Él lo creó por allá en la eternidad antes de existir la creación. Entonces ya está claro en qué creen ellos y cuál es esa diferencia. Nosotros no creemos en el modalismo, en que un ser vino y se encarnó, ya sea el Padre, como dice el unicitarismo, que vino y se encarnó, o ya sea el Dios Hijo, como dicen los trinitarios, o también como creen los testigos de Jehová o los arrianos, que era un ser que vino y se encarnó. Eso no es cierto. La Biblia no dice que el Dios Hijo vino y se encarnó. Dice que lo que se hizo carne fue la palabra, porque así está en la profecía. El libro más mesiánico de la Biblia se puede decir que es Isaías, y en Isaías está anunciado en el capítulo 55, versículos 10 y 11, dice que como desciende de los cielos a la tierra la lluvia y la nieve, y la hace germinar y producir, así será, dice el Señor,
así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a él vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual él la envió. Pero entonces él está anunciando que enviaría la palabra a la tierra, y eso fue lo que se cumplió según San Juan capítulo 1 versículo 14. Dice, y aquel verbo o aquella palabra, según si toma usted Biblias hebraicas, se va a dar cuenta que dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces no se hizo carne un Dios Hijo creado en el cielo o coeterno con el Padre, como dicen los trinitarios, o creado o coexistente con el Padre y vino y se encarnó. No es cierto. Lo que se hizo carne fue la palabra. Entonces la doctrina de estas personas, de estos grupos, como en este caso los testigos de Jehová o los arrianos, ellos contradicen las escrituras, así como también los trinitarios, porque la Biblia nos aclara que desde el principio Dios estaba solo. Cuando empezó la creación, antes de hacerlo, incluso, ya está diciendo la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Cristo dijo que Dios es Espíritu. O sea, cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios, no está hablando de una de las tres o de las dos partes que habían según algunas de estas creencias, sino que dice del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, pero no espíritus. Ni dos ni tres, Dios es un solo espíritu, único. Eso lo dice Cristo, Dios es espíritu. Él no dijo Dios son espíritus, ni dos ni tres. Entonces, según la Escritura, lo que vino y se encarnó fue la palabra. Y el mismo Padre deja constancia en las Escrituras que Él no tenía a nadie más con Él. Ni antes de la creación, porque ya lo leímos, ya lo podemos ver ahí, donde dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice los espíritus de Dios, ni dos ni tres. Entonces, el Hijo no fue creado, como dicen los arrianos, antes de la creación, que fue el primer ser creado, dicen ellos, o como dicen los testigos de Jehová, que fue creado y que coexistía con el Padre y vino y se encarnó, y lo mismo dicen los arrianos y también dicen lo mismo los trinitarios. Y ya los unicitarios lo que dicen es que el que vino y se encarnó fue el Padre. Y lo dicen porque toman un texto que ya sabemos y lo hemos demostrado nosotros en videos, que fue manipulado, que es 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios fue manifestado en carne. Lo que no dice allí realmente en los manuscritos hebraicos no aparece la palabra Dios, dice Él fue manifestado en carne. Y cuando cotejamos ese texto con San Juan 1:14, dice el verbo, o sea, la palabra, como dicen las Biblias hebraicas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces no fue que Dios se hizo carne, Dios envió la palabra, porque así está en la profecía, repito, Isaías 55, versículo 10 y 11. Entonces, de esa manera creen estos grupos con los que nos han confundido, creen en modalismo, que un ser vino y se encarnó, o creen en que, en este caso los monarquianos dinámicos, ellos creen en que el Hijo sí es Cristo, pero no es porque fue engendrado, sino porque fue llamado y seleccionado y que fue un hombre como cualquier otro de los grandes profetas. Simplemente no que fue engendrado por el Padre, lo cual es contradictorio con las Escrituras, y nosotros creemos que Cristo sí es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque vamos a mirar esta segunda parte de este video, que es en qué creemos nosotros. Nosotros, para diferenciarnos de los otros grupos, tuvimos que adoptar una forma de hacernos conocer bajo el nombre de uniapostólicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos creyentes en un Dios único, pero conforme a la creencia y la doctrina apostólica. Entonces somos uniapostólicos. Creemos en un Dios único, pero solo conforme a los apóstoles creían. Y entonces, en la forma que nosotros creemos, he enumerado varias cosas para precisarlas en orden. ¿En qué creemos nosotros, los uniapostólicos? Creemos en la revelación del Padre y nos edificamos en esa revelación, sin añadirle y sin quitarle, creyendo, como dijo Cristo, en Él, en Cristo, como dice la Escritura, sin la fábula de que acomodemos la Biblia a una doctrina. No, nosotros acomodamos la doctrina nuestra a la Biblia. Tiene que ajustarse a la Biblia, no la Biblia a nuestra doctrina, como hacen en este caso las fábulas, que son muy reconocidas, pero lo que toman es la Biblia para ajustarla a su doctrina y no ajustan su doctrina a la Biblia, que es lo que nosotros no hacemos. Nosotros ajustamos es la doctrina a la Biblia. Creemos como dice la Escritura, sin pensar más de lo que está escrito.
porque eso dice la palabra del Señor. El apóstol nos dice, San Pablo, para que en ellos, en los apóstoles dice, en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, esos textos como el de la revelación del Padre, que Él reveló que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy hablando de San Mateo 16, 16 y 17, donde Cristo felicita a Pedro y le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que le reveló el Padre? Que Cristo es el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esas dos cosas, el Padre no reveló que Cristo era un Dios Hijo que vino y se encarnó, ni el mismo Padre que vino y se encarnó. Él reveló solo eso. Y la Biblia dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso y te reprenda. Entonces no se puede añadir a las palabras porque eso trae reprensión de Dios. Así como no se le puede quitar, tampoco se le puede añadir. Entonces lo que el Padre reveló, en eso creemos nosotros, en la revelación del Padre. Pero también creemos en la revelación del Hijo, porque el Hijo reveló quién es el único Dios verdadero. Estoy hablando de San Juan 17, versículo 3. Incluso dice allí el texto, dice, esta es la vida eterna. O sea que en ese conocimiento de la deidad de manera correcta, de quién es el único Dios verdadero y qué es Cristo, entonces en ese conocimiento, de ese conocimiento depende la salvación. Por eso es que nosotros persistimos con estos videos, con esta doctrina, porque dijo el Señor Jesús, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese texto no lo mencionan los trinitarios ni los unicitarios prácticamente nunca. ¿Por qué? Porque es un problema para ellos. Porque tienen que explicar por qué Cristo dijo que te conozcan a ti. No dijo que nos conozcan a nosotros tres, ni siquiera a nosotros dos, como único Dios verdadero, sino que dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo que me conozcan a mí, sino a ti, como único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo, hablando de Él, a quien has enviado. Entonces hay que conocer al único Dios verdadero. ¿Cuál es? ¿Quién es? Pues Cristo mismo lo dejó clarísimo. Dijo que es el Padre. Y luego Él dice que es Él. Dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Cristo es el Hijo de Dios, según el Padre. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Mesías, es el Cristo. Y eso es lo que reveló el Padre. Y el Padre que es según la revelación de Cristo, que aparece aquí por Cristo en San Juan 17:3. Aunque esto realmente ya está escrito en el Antiguo Testamento, que Dios es uno, que Dios es único. Se lo reveló Dios a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, Dios es único, pero no es modalista. Él no vino aquí en modo de hombre. Por eso Cristo hace la diferencia y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué? Porque no son el mismo ser. Cristo mismo ya lo dijo. Dijo, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y el testimonio de dos hombres, dijo Cristo, es verdadero. Entonces Cristo deja claro que aunque Dios no es hombre, se compara a Él, compara al Padre y Él como dos hombres, aunque obviamente Cristo es hombre, pero el Padre no. El Padre es espíritu, lo dijo el mismo Cristo. Y no se hizo hombre. Lo que se hizo hombre fue la palabra cuando el Padre engendró al Hijo. Entonces, eso ya lo tenemos claro. Creemos así en esa revelación. En la del Padre, que reveló que Cristo es el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Y en la del Hijo, que reveló que el único Dios verdadero es el Padre y no Él. Entonces, eso está clarísimo. Ahora, creemos también en que del cielo Dios envió la palabra, no un Dios Hijo creado en el cielo, como dicen en este caso los grupos que he mencionado y otros más, sino que envió la palabra, porque así está en la profecía. Habló de Isaías 55, versículos 10 y 11. Como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra, y también la nieve, y riega la tierra y la hace producir y germinar y da fruto, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces el Padre está anunciando ahí que enviaría a la tierra la palabra, no que Él vendría a hacerse hombre. Ahora Él sí dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Yo mismo que hablo estaré presente. Hermano, pero Él vino a salvarnos no haciéndose hombre, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, que es invisible, que no se puede ver, que nadie ha visto. La Biblia dice, no que alguno haya visto a Dios, sino que este que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, una vez resucitado, este le ha dado a conocer. Entonces, cuando Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo que estaba diciendo es que Él es el ser que había venido en nombre del Padre, porque Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Y eso indica entonces que Cristo es el cumplimiento de esa profecía, porque la profecía dice en Deuteronomio 18, versículos 18, 19, dice, cualquiera que no escuche las palabras que Él,
el Mesías, el Cristo, les hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces Cristo vino en nombre del Padre. Cuando uno viene en nombre de alguien es porque uno no es ese alguien. Eso tiene que estar claro. Si alguien viene en nombre de otra persona es porque no es esa persona. Entonces Cristo por eso dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él vino en nombre del Padre. Por eso el apóstol después explica, el mismo apóstol San Juan, él dice: no que alguno haya visto a Dios, sino que es el que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, la manera nuestra en creer, creemos de esa forma, que el Padre envió la palabra, porque así está escrito: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y una vez que se hace carne, entonces dice: y vimos su gloria. No dice gloria como la del Padre o la del Dios Hijo, no. Gloria como la del unigénito de Dios, de Cristo Jesús. Porque Cristo tiene su propia gloria, la del Hijo de Dios, no la del Padre, porque el Padre tiene la gloria del único Dios verdadero. Ahora, creemos también nosotros que el Hijo de Dios existe solo una vez que fue engendrado en María. A partir de ahí existe el Hijo de Dios, porque así está en la profecía y así está también en el Nuevo Testamento, ya cuando se cumplió. En la profecía que dice, según Hebreos, dice que a ningún ángel dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré. Y otra vez dice: y yo seré a él padre. Está hablando en profecía, dice: yo seré a él padre. Si el hijo estuviera desde antes de ser engendrado de María, entonces el padre no hubiera dicho: yo seré a él padre. Yo seré, como cuando uno no tiene un hijo aún todavía, pero está anunciando que va a ser padre. Entonces yo seré el padre de ese hijo, porque todavía el padre no era padre del hijo, el hijo no estaba. De hecho, la Escritura aclara precisamente ese asunto en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, cuando dice: ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso significa que el Padre deja clarísimo que antes de nacer Cristo de María, el Hijo de Dios no existía, no estaba, porque Él lo dice: no hay dioses conmigo, no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Y cuál es el trabajo del Hijo? ¿Y dónde se posesionó el Hijo después de resucitado? Dice la Biblia que Cristo ascendió al cielo y que además está a la diestra de Dios, pero que también intercede por nosotros. Entonces Cristo se sentó a la diestra de la majestad, del Eterno, del Padre. Eso dice la Biblia. Y allá intercede por nosotros. Por eso es que gracias al Señor existimos la humanidad, pese a tantos siglos ya del Señor haber venido y haber dado su vida por nosotros, porque el Hijo intercede por nosotros. Entonces eso ya lo tenemos clarísimo. Nosotros creemos en el Hijo solamente como Hijo, como santo ser, a partir de que fue engendrado en María, porque así dice la Biblia, San Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el santo ser, el Hijo de Dios, existe solo una vez que fue engendrado en María y que luego nació de ella. Entonces es un santo ser. Antes no era un santo ser, antes era la palabra, que formaba parte de Dios, que estaba en Dios y era Dios porque era parte de Él. Pero el Padre la envió, porque Dios es un ser que tiene palabra, capacidad de hablar, de expresar, de comunicarse. Y Él envió a la palabra, envió el mensaje para la humanidad. Lo que teníamos que saberlo, lo hizo carne en el Hijo. Por eso Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y Él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de dónde salió el verbo? La palabra salió de la boca de Dios, el mensaje para nosotros. Y se hizo carne cuando el Padre engendró al Hijo en una mujer, en María. Entonces, según los apóstoles, por eso nosotros somos apostólicos, creemos en un Dios único, pero exactamente como creen los apóstoles. Los apóstoles nos dicen lo siguiente, como para que quede claro, que ellos tampoco creían que el Hijo preexistía por allá en la eternidad como un santo ser y que vino y se encarnó, como dicen los modalistas trinitarios, unicitarios, testigos de Jehová, arrianos, que vino el Hijo de Dios y se hizo hombre, porque ya había sido creado por allá antes de nacer de María. No, miren lo que dice la Biblia. El apóstol San Pablo nos aclara esto en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el Hijo de Dios es el nacido de mujer. En el cielo no hay mujeres para que ella hubiera sido engendrado.
Y el Hijo no fue creado, porque la Biblia dice que a ningún ángel le dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te engendré. Los ángeles fueron creados, pero el Hijo de Dios fue engendrado. Por eso Él dice, yo te engendré. Y también dice, yo seré a Él Padre. Él será a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo iba a engendrar. Por eso es su hijo, no un hijo. Porque es que nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero Cristo es el Hijo, el unigénito del Padre. Porque fue el único que Él ha engendrado. Según la profecía se está anunciado y según el cumplimiento de la misma en el Nuevo Testamento. Deja claro que Cristo fue engendrado. Estoy hablando de Lucas capítulo 1. Allí usted lo puede leer. Que el Espíritu Santo vino sobre la mujer escogida por el Señor, en este caso María, y que en ella fue engendrado por el Espíritu Santo ese santo ser, Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo creemos nosotros en el Hijo de Dios? Creemos que es el Hijo de Dios, el santo ser, solo a partir de que fue engendrado en María. Antes preexistía, sí, pero como palabra. Estaba en Dios y era parte de Dios, así como su palabra, su verbo o el mío está en nosotros y es parte de nosotros, pero no es un ser independiente. Nuestro verbo, nuestra palabra, el aliento de nuestra boca, que así también define la Biblia la palabra de Dios, el verbo, el aliento de su boca, no es un ser. En este caso, en nuestra capacidad de hablar, no es un ser. Sale de nosotros ese aire, nuestras palabras, pero no es un ser. Y Dios envió esa palabra, ese mensaje para la humanidad, lo hizo carne cuando engendró al Hijo, allí puso la palabra y por eso dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice que Dios el Padre se hizo carne, ni Dios el Hijo eterno o el Hijo creado por allá en algún momento, como dicen los testigos de Jehová o los arrianos. Entonces le quería pues a ustedes, estimados hermanos y simpatizantes de esta doctrina y también detractores de la misma, porque hay gente que todavía no puede entender la doctrina de Cristo, porque esto, como dijo el Señor, nadie puede venir a Él si no le es dado del Padre. Entonces por eso hay gente que por más que se les explica no pueden salir de su fábula, porque buscan siempre acomodar la Biblia a la doctrina que les enseñaron, porque no recibieron el amor de la verdad, como dice la Biblia, para ser salvos, sino que lo que tienen es el amor de la doctrina que les enseñaron. Y esa es la gran diferencia. La Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es que para ser salvos no hay que tener amor a la doctrina, sino a la verdad, porque la doctrina puede ser manipulada porque pasa por mano de hombres, por interpretaciones humanas que pueden ser equivocadas con intención o sin intención por error humano. Entonces por eso siempre tenemos que ajustar la doctrina a la Biblia. Pero los que no han recibido el amor de la verdad lo que hacen es ajustar la Biblia como sea a la doctrina que tienen. Y eso es muy distinto a lo correcto. Lo correcto es ajustar la doctrina a la palabra de Dios, que se ajuste a la palabra. Por eso el Señor dijo, el que cree en Él, como dice la Escritura, y no añadas a sus palabras, dice la Escritura también, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No se puede añadir a la palabra. Pablo también advierte que aprendamos de ellos a no pensar más de lo que está escrito. Cuando sí hay un texto que contradice a otro, como hay algunos que realmente dicen todo lo contrario a lo que dicen otros, entonces cuando hay una contradicción en la misma escritura hay que buscar sí qué fue lo que pasó ahí. Puede haber una mala traducción de las escrituras, como ya lo hemos demostrado nosotros, pero no quiere decir que toda doctrina sirve para salvarse. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la doctrina es fundamental para la salvación. Por eso le invito a ajustar su doctrina. Así usted no sea un pastor que enseña doctrina, pero lo que le enseñaron a usted, mire si eso que le enseñaron está acorde con las escrituras estrictamente. O si simplemente lo que hacen es tomar la Biblia ellos, sus líderes, y ajustar en la Biblia a la doctrina que tienen, ya sea la trinitaria o ya sea la unicitaria. O en el caso de los monarquianos o de los arrianos o de los testigos de Jehová, pues hacen lo mismo. Los que no han recibido el amor de la verdad, porque los que han recibido el amor de la verdad lo que están haciendo es abrir los ojos y salir de Babilonia, de Babel, de esa confusión. Por eso la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, porque hay que salir del error, hay que salir de la confusión en que está el cristianismo. Entonces esta doctrina uniapostólica, que así nos denominamos para poder diferenciarnos del resto, entonces es muy clara, es muy fácil de entender. Yo sé que hay textos para apoyarlos, que apoyan la preexistencia de Cristo como un ser antes de nacer de María, pero ven un texto y hacen de él una doctrina y afirman que el Hijo de Dios sí existía por allá, pero no se dan cuenta que contradicen otros textos, con uno solo contradicen a otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar ese que supuestamente dice que Cristo preexistía, porque por ejemplo yo he hablado con
algunos arrianos, que ellos creen que el Hijo fue creado por allá en algún momento, y lo que ellos me dicen es que no, que el Hijo de Dios sí existía por allá y que vino y se hizo hombre. O sea, creen en modalismo los arrianos. Pero entonces no se dan cuenta que el Cristo mismo, Él deja claro que Él no preexistía como ser, porque Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y no dijo el Dios Hijo que descendió del cielo, sino el pan vivo. Y él mismo explicó qué es el pan vivo cuando le dijo a Satanás, cuando lo estaba tentando. Y recuerde eso, si Cristo fuera Dios, o Dios Padre, o Dios Hijo, como dicen los trinitarios, no hubiera sido tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ¿qué le dijo Cristo al diablo cuando lo estaba tentando? Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también nos aclara y nos dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El pan, o sea, la palabra, el alimento, el maná que descendió del cielo. No el Hijo eterno, ni el Hijo creado por allá, ni el Padre eterno, sino la palabra, el pan vivo que descendió del cielo. Y en Cristo hay que creer así, porque Él lo dice, crean en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces hay que ajustar la doctrina a la Escritura, no la Escritura a la doctrina. Entonces hay textos que sí, por ahí hay un texto que algunos utilizan y estaba mencionando hace un momento a los arrianos. Alguien de ellos me decía que Cristo sí preexistía según ellos, porque Cristo dijo, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo existiera. Entonces, que Cristo lo que está diciendo ahí en ese texto es que Él ya existía. No, Él no está diciendo que Él existía, sino con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo existiera. ¿Qué gloria tuvo Cristo con el Padre antes de nacer de María? Tuvo la gloria de ser la palabra, el aliento de la boca, con la cual el Creador hizo todo. Entonces, de esa gloria, de la gloria de la palabra, de ser el instrumento de Dios para hacer la creación, de esa gloria es que está hablando Cristo ahí. No de una gloria de un Hijo eterno sentado a la diestra del Padre antes de nacer de María y de resucitar, no. Recordemos que el Padre dijo, ved que yo soy Dios y no hay dioses conmigo, ni hay quien pueda librar de mi mano. O sea, el Hijo no estaba con Dios antes de nacer de María. Lo que estaba era la palabra, y esa fue la gloria de la cual Cristo habló. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Cuál gloria? La gloria de ser el verbo, de ser la palabra, de ser el instrumento de Dios para hacer la creación. De esa gloria es que Cristo está hablando, no de una gloria de un ser que existía por allá. Entonces les quiero agradecer su tiempo por haber visto este video, esta aclaración, y quiero desearles, como está escrito, que el Señor, si por acaso tiene dudas, dice la Biblia que el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, le deseo eso, que el Señor le bendiga con ese entendimiento abierto, que le abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Pero Él no hace eso si no ve en usted amor de la verdad. Porque si Él se da cuenta que lo que usted ama es la organización a la que pertenece, la iglesia a la que pertenece, o la doctrina que le enseñaron, eso es lo que usted ama, y quiere defenderlo como sea, y no le importa si está bien o no, pero usted sigue ahí. Si el Creador ve eso, Él nunca va a abrir su entendimiento para que usted comprenda las Escrituras. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso el Creador les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados, porque hay algo que al Señor le desagrada totalmente, y es que no amemos la verdad, porque la Biblia dice que Él ama la verdad en lo íntimo. O sea, al Eterno le fascina, le encanta la verdad. Entonces, para ser salvos se necesita creer a la verdad, amar la verdad. ¿Sabe qué fue lo que sostuvo a los apóstoles, por lo cual ellos no dejaron a Cristo cuando toda la multitud se fue y lo dejó solo? La Biblia dice que el Señor les dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? O sea, les estaba abriendo la puerta. Y dijeron ellos, Pedro habló en nombre de todos y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo que habían recibido esos hombres de Dios, Pedro y los otros 10, lo que habían recibido era el amor de la verdad. Seguían a Cristo era por amor a esa palabra, a esa verdad. No les importaba si quedaron apenas 11 después de haber sido una multitud que se fue y dejaron a Jesús y a los 11 solos. Porque Judas seguía ahí solamente era por el interés al dinero. Pero los otros sí, los otros 11, ellos siguieron a Cristo por amor de la verdad. Por eso dicen, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Cristo lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, esta es la palabra de vida eterna. Queremos decirles, no hay confusión. La Biblia nos habla claramente. El apóstol dice, el que tiene la doctrina de Cristo,
Este sí tiene al Padre y al Hijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero no en dos dioses. No estamos hablando de dos seres iguales aquí, no somos dualistas. Estamos hablando del Padre como Dios único y verdadero y del Hijo como lo reveló el Padre, el apóstol Pedro, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que hay que creer en la deidad y así es que necesita es Cristo mismo que creamos, porque Él dijo que en esto consiste la vida eterna, en que creamos en el Padre como único Dios verdadero y en el Hijo no como un segundo Dios ni como el Padre hecho hombre, sino como el Cristo a quien el Padre ha enviado. Entonces está, estimado hermano, en usted tomar la decisión. ¿Qué es lo que usted ama? ¿Ama la verdad o ama la doctrina que le enseñaron? ¿Ajusta la Biblia a la doctrina? ¿Trata de acomodar la Biblia como sea a su doctrina? ¿O va a acomodar su doctrina en lo que usted cree, lo va a acomodar a la Biblia, que es lo correcto, para creer como dice la Escritura? Ahora entonces les dejo pues este video y le invito también a compartir, a regalarme ese like y a seguir esta página. Espero que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos.